que no está reglamentado el acceso, y ahí es donde está como la mayor trampa de la discusión que uno tiene que tener hoy día y mañana aquí en el Congreso, porque si bien es cierto la ley, como digo, la permite, al no estar reglamentado la forma de accesar a la sustancia, de acceder a la sustancia, y estar todo eso prohibido, digamos, bajo el manto de microtráfico o tráfico, la verdad es que la institucionalidad vigente no ha dado mucho respaldo a las iniciativas de cultivo, de autocultivo o de cultivo industrial. A ver, sigamos. Bueno, aquí tenemos... no sean así. Pues, miren, Lago en 2005 dicta la ley 20.000, pero ahora Lago, que es un hombre que está abierto a entender, cambió su parecer. Ahí abajo tenemos a la directora, la Francisca Florenzano, y arriba al siniestro Jaime Ortiz. Bueno, esto, ¿por qué lo pongo aquí? Porque para avanzar en la reglamentación del consumo terapéutico hay que hacer varias cosas. Lo primero que hay que hacer es hacer un análisis político, digamos, fino. Yo creo que aquí en el Congreso van a haber oportunidades para hacerlo. Hay que hacer un análisis de actores, hay que saber bien quiénes están a favor, quiénes están en contra y por qué razones están en contra, para desarmarle sus argumentos y calmarle sus miedos. ¿Ya? En el caso de Jaime Ortiz y de la UDI en general, diría yo, me debería decir, el temor está en una situación. Yo he llegado al convencimiento que ellos le tienen miedo al consumidor proletario, ¿ya? Ellos tienen una fijación ahí con ser unipopular, pero al mismo tiempo el consumidor proletario, la persona que vive en los arrabales de las ciudades, ellos tienen miedo. Ellos se compraron completo el discurso de finales del siglo XIX de los monstruos al interior de la sociedad, ¿ya? De los alcohólicos, de las prostitutas, de los homosexuales, de los drogadictos, y se compraron a concho ese discurso porque saben que en el fondo el sistema económico que sostiene la sociedad se fundamenta, digamos, en que existan ese tipo de diferencias indeseables, y tienen miedo de que estas personas bajo los efectos de las drogas se transformen en verdaderos monstruos políticos, activos, agresivos, y se desate una lucha de clases y todos los terrores que Ortiz tiene, digamos, en el fondo de su corazón. Y esa es la razón por la cual Ortiz, a través de su esposa, la señora Yuan, María Luisa Yuan, tienen esta corporación La Esperanza, que tiene, digamos, centros de tratamiento precisamente en los arrabales, orientada a la gente de los arrabales de la ciudad. Y ella se refiere a esos niños así como mis niños. A mis niños yo los protejo, ¿ya? A mis niños aquí, a mis niños allá. Entonces el discurso te está revelando una actitud bien paternalista, ¿ya? Donde en el fondo es lo mismo que pasa a principios del siglo XX en Chile, cuando se crea la carrera de asistente social, y las asistentes sociales salen con la campaña de la gotita de leche a regalarle leche a los niños pobres, ¿ya? Es la imagen maternal que se mete en los arrabales, y la gente pobre queda desarmada, digamos, los líderes sindicales, los líderes políticos quedan desarmados porque es una mujer, y hay una cosa de caballerosidad y respeto ahí que no se rompe con la política tradicional, ¿ya? Hay una cosa del género y política que es bien interesante de ver, y cómo la carrera de asistente social o de visitadora social, que se llamaba en ese tiempo, se crea con las señoras de la alta sociedad, las esposas de los médicos, las esposas de los diputados, las esposas de los grandes señores y dueños de las empresas, y se ponen a hacer visitas al arrabal y al proletario para decirle cálmese que tiene su gotita de leche, ¿ya? Y así se llamaba la campaña, la gotita de leche. Entonces ahora estas son secuelas, digamos, de ese tipo de pensamiento. O sea, la gente pobre hay que mantenerla controlada con cariño, porque nosotros todos además después nos queremos ir al cielo, y entonces tenemos que ser buenos. Y ese es el falso dilema, digamos, o el dilema oculto que plantean todas las grandes actividades corporativas de caridad, ¿ya? Que en el fondo es lo que hay que reflexionar. ¿Sigamos? Análisis de actores, entonces, ¿sí? Y la política, bueno, que es el orden institucional para el necesario bien común, que nosotros debiéramos, digamos, avanzar, entender que una política
como principio ético que sustenta una política tiene que ser esto, o sea, el bien común, démonos un orden para que haya el mayor nivel posible de bienestar para todos. Ese es como el llamado ético. Bueno, entonces la ley 20.000. La ley 20.000, aplicando una antigua aristotélica máxima, la segunda ley de la lógica, A no puede ser tanto A y ninguna A al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Ya? Esto es el principio de no contradicción de una sentencia. Y esto es lo que le pasa a la ley 20.000, o sea, a los que les guste más la filosofía y el derecho. Aquí la ley 20.000 te está permitiendo el uso de la cannabis médicamente y te permite también el consumo personal, recreacional, o sea, las categorías están creadas, pero no te permite el acceso, ¿ya? Y eso es como un payaseo, en el fondo es como un insulto al buen entendimiento de las personas, porque se entiende que después de que una ley establece que se permite el consumo, tiene que haber un reglamento a la base de la ley que te faculte el acceso. Entonces ellos te van a decir, no, si el reglamento está, si lo que pasa es que tienes que pedir un permiso de servicio agrícola ganadero para que te permita el autocultivo y de esa manera tú puedes tener tus cultivos, tus plantas aquí. Y Francisca dice, ¿qué país más liberal que Chile en ese sentido? Bueno, pero en la práctica el servicio ha puesto muchos problemas y no ha sido fácil que dé los permisos necesarios para que esto ocurra. De hecho, yo creo que no, hasta el momento no creo conocer más de uno o dos situaciones en las cuales este servicio lo ha podido hacer, lo ha hecho. Entonces la tesis es que la ley 20.000 es contradictoria y es ilógica, ¿ya? En esa situación estamos, o sea, de alguna manera hay que presionar a los actores políticos para que esto se reglamente. Y el reglamento nace y viene del Poder Ejecutivo, ¿ya? En Chile, un país presidencialista, solamente las leyes tienen un carácter casi absolutamente presidencial. Entonces tenemos que, de alguna manera, establecer esa meta, digamos, que el Poder Ejecutivo se haga cargo de establecer un reglamento tal que permita el acceso a la sustancia. Sí, no. Porque la ley 20.000 impide el acceso a la cannabis tanto a usuarios medicinales como recreacionales. ¿Sí? Bueno, y parte también de la estrategia argumental que tenemos que poner sobre la mesa, ya está bien puesto, pero no está de más insistir, que tenemos que hacer una política de reducción de daños, que sea una política sanitaria, porque la evidencia muestra que la actual política de criminalización y psiquiatrización del consumo solamente favorece el narcotráfico, favorece el comercio ilegal de estas sustancias, como estábamos conversando allá afuera. El mercado de la cannabis ya existen consumidores, ya existen productores, y el Estado lo que le compete ahora es, dado que tiene utilidades médicas y que los efectos adversos no son mayores a los de otras sustancias psicoactivas permitidas como el alcohol, conviene entonces avanzar en la reglamentación, ¿ya? La política que nosotros como colegio médico nos estamos imaginando es una política que tenga énfasis en el tratamiento solamente de quienes lo necesiten, que es lo que los psiquiatras llaman los que tienen patología dual, ¿ya? Hay pacientes que van a necesitar tratamiento por consumo de sustancias y el Estado debe garantizar a esos pacientes un tratamiento digno, de calidad, adecuado, etc. Segundo, avanzar en reglamentar el acceso. Y ahí las opciones que tenemos, esto es la discusión que viene, digamos. Después que logremos avanzar en esto, que yo lo veo venir ya, vamos a tener que discutir de qué manera lo queremos hacer, ¿ya? Y ahí es bueno que cada organización y que cada persona vaya pensando qué manera es la más adecuada para hacerlo. Puede ser a la uruguaya, como ejemplo, tener un estanco estatal que se haga cargo de la provisión de la sustancia. Pueden ser grupos de la sociedad civil, como por ejemplo en España, donde los grupos de consumidores de cannabis tienen sus propios espacios. Puede ser la industria farmacéutica, permitamos la industria farmacéutica, entonces tengamos marinol, dronabinol y satidex en las farmacias y que los médicos te lo puedan recetar.
Puede ser el autocultivo, que a mí me parece una opción política bien interesante. Puede también ser producción industrial de plantas. Bueno, pueden ser muchísimas otras opciones, ¿vale? Esta es la discusión que nos va a tocar hacer a continuación. Bueno, y aquí tengo una pequeña gran cuadro que son como el estado actual en rojo y el estado deseado en verde, de diferentes aspectos que una propuesta política tiene que considerar en lo argumentativo. En rojo, bueno, la política policial tiene que cambiar a política sanitaria. El estado actual hoy día es que el consumo recreacional está permitido, eso tiene que mantenerse. El acceso a la cannabis está penalizado, el acceso no debe estar penalizado. El uso médico reconocido, bueno, mantenerlo. El porte está penalizado, despenalizar el porte, ahí hay que fijar cantidades, qué sé yo. El cultivo está autorizado virtualmente por el SAC y la autorización creemos nosotros que debe estar en manos de la autoridad de la competencia sanitaria, es decir, la Seremi de Salud. ¿No? La Seremi de Salud que debe ser la que te permite. THC en formato farmacéutico prohibido, bueno, THC en formato farmacéutico permitido, para la gente que lo quiera consumir de esa manera. Múltiples formatos de consumo prohibido, todos esos formatos de consumo permitido. Venta prohibida, venta permitida, abastecimiento recreacional prohibido, abastecimiento recreacional permitido. Narcotráfico con poder corruptor social, fin de la industria clandestina. Consumo recreacional no existe como categoría de uso reconocida. Conceder al consumo recreacional el espacio legal que tolere el porte de pequeñas cantidades. ¿Vale? Es un poco como la visión que nosotros tenemos. ¿Vale? Estrategia: generar uso exhaustivo de espacios legales que la ley concede a la española, es decir, encontrar todos los recovecos que la ley tiene hoy día y utilizarlo. ¿Ya? Eso es lo que corresponde hacer. Segundo, presionar por generar reglamentos que faculten el acceso a cannabis terapéutica y a consumo recreacional. ¿Y por qué digo esto? Porque el consumo recreacional también es una categoría que la política tiene que reconocer y establecer. Es decir, no todos los que consumen son enfermos. ¿Ya? De hecho, la gran mayoría de los que consumen no tienen ninguna enfermedad psiquiátrica. Las dimensiones de la regulación política que nosotros vemos son a nivel de rectoría, esto es ministerio, cambiar de policial, cambiarla de la agrícola a una política sanitaria, ojalá en manos del Ministerio de Salud. ¿Ya? Segundo, a nivel de comercio, establecer puntos de compra y venta, establecer cantidades para el porte en la calle y establecer restricciones también a eso, o sea, para que digamos, haya de alguna manera también una distinción entre consumidor y traficante. Tercero, respecto a la producción y acceso, bueno, hablar los temas y discutir exhaustivamente las ventajas del cultivo, del autocultivo, de las ONG, de los estancos estatales, asegurar la calidad de la sustancia a través de los mecanismos que Chile se ha dado, que en este caso es el Instituto de Salud Pública, ¿ya? Que ellos se declaran incompetentes, pero en el fondo ellos tendrían que estar haciendo esta pega. Respecto a las categorías de consumo, establecer las categorías de recreación, terapéutico y problemático, que es el que va a requerir tratamiento solamente, estamos hablando menos del 1% del total de consumidores. Y quinto, una estrategia de prevención del consumo problemático. Y una estrategia de prevención del consumo problemático pasa por educar a la gente en las ventajas y desventajas del consumo de esta sustancia. ¿Ya?